en México, pues hasta el año, bueno, de 2013 al 2020 no hubo grandes modificaciones. Ahorita tendremos 8.700.000, 800.000 cabezas de ganado. Se supone que una buena parte del inventario nacional con las condiciones de pandemia, pues se fueron al abasto, dado que pues la reproducción por el momento no es una alternativa. Y bueno, estos borregos se encuentran en diversos sistemas de producción, desde unos muy sumamente intensivos hasta unos sumamente extensivos, casi hablando de un sistema de producción de transhumancia en las zonas de Oaxaca, Puebla, parte del Estado de México. Y dando seguimiento a estos sistemas, bueno, pues cada uno de los productores han adaptado diferentes tipos de razas, que son las que tienen mejores aptitudes a cada uno de los sistemas de producción y que pueden generar mejores oportunidades de negocio. Y cada uno de estos sistemas, pues también van a tener diferentes objetivos de producción, desde el objetivo de producción empresarial, donde el interés es de cada peso invertido obtener una remuneración y un excedente, hasta el interés de, pues, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es mantener el número de borregos porque ese es mi ahorro y esa es la forma en la que voy a ir solventando las penurias que puedo tener. Si tengo la necesidad de una consulta médica, vendo o malvendo un par de borregos y bueno, pues con eso ya tengo para pagar el doctor y las medicinas. ¿Qué características tiene de estos sistemas, en general la producción ovina en México? Tiene intervalos entre partos en la mayor parte de las veces de 12 meses, en algunas ocasiones un poquito más, en algunas ocasiones como sistemas intensivos en Guanajuato, Jalisco, que son intervalos entre partos de 7, 8 meses. Sí, pero en general es un año. ¿Qué quiere decir? Que las ovejas únicamente tienen un parto al año. La prolificidad, hablando como el número de corderos nacidos por oveja en cada parto, pues durante muchos años se seleccionaron ovejas en contra de prolificidad, lo cual genera que haya únicamente ovejas con una sola cría en el año por parto. Esto, pues, actualmente está cambiando los sistemas de producción intensivos. Se ha observado que ya hay una prolificidad cercana a 2.5 corderos nacidos por oveja al parto, dado que con menos no resulta. Y eso es porque este indicador, que para mí es el más importante de las situaciones de cómo medir la rentabilidad, que son los kilogramos de cordero destetado por oveja al año, pues tienen que ser la mayor cantidad. ¿Esto a qué se refiere? ¿Por qué no hablar de lo que se produce? Porque después del destete, pues entonces ya intervienen otras situaciones, como es la engorda, que es una parte del sistema sumamente rentable. Sin embargo, la parte más cara es la alimentación de la oveja, de esa oveja que le tenemos que dar de comer todos los días durante todo el año, y por lo tanto, ese costo, ¿quién lo va a pagar? Los corderos que estén destetando, ¿sí? De tal manera que si nosotros gastamos 10 pesos por día en la alimentación de una oveja, pues al final del año tendríamos que recuperar 3.650 pesos. Si lo dividimos en el centro del país está a 50 pesos el kilo, pues estamos hablando de casi 70 kilos que tendría que estar destetando la oveja para pagar únicamente su alimentación. Por debajo de eso, pues se está perdiendo. Y obviamente para arreglar todo este tipo de situaciones, mucha gente está haciendo el uso de biotecnologías reproductivas, enfocado principalmente a sincronización de calores, inseminación artificial y en algunos casos de situaciones tipo de transferencia de embriones y congelación de semen, ¿verdad? Necesario para la inseminación artificial. Con lo cual, al pagar precios exorbitantes por una oveja, pues ya les garantiza que en lugar de que estén dando a la venta una cría de 20,000 pesos, pues a lo mejor van a dar embriones de 3, 4,000 pesos, pero van a dar 10 o 20 y aparte de la cría que le van a estar sacando a las ovejas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, aunque es un tema un tanto polémico entre los diferentes especialistas, si existe o no existe la estacionalidad reproductiva en las ovejas en México, lo que es seguro que vemos que los partos normalmente son en el periodo de noviembre, diciembre, tal vez enero. Eso quiere decir que vamos a tener los corderos destetados o en condiciones de engordar para más o menos febrero, marzo, y el apareamiento de esas ovejas que están pariendo en diciembre, bueno, pues es en julio. Sí,
Eso nos habla de un patrón más o menos consistente a lo largo de todo el año. Sin embargo, resulta con que los mejores precios en la venta de corderos normalmente son en diciembre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que modificar estrategias nutricionales, dado que, bueno, pues la estacionalidad reproductiva muchas veces está enmascarada por una estacionalidad que se basa en la falta de forrajes en el periodo seco del año, ¿verdad? Tal vez podemos hacer el uso de métodos hormonales, algunas situaciones de restricción del amamantamiento para obligar a que las ovejas puedan entrar en calor antes, y algunas situaciones de bioestimulación como es el efecto macho. Con lo cual lograríamos que posiblemente tengamos apareamientos en marzo, para que las ovejas estén pariendo en julio, agosto, y los corderos estén listos para la venta en noviembre, diciembre, cuando el precio está mejor. El hacer este movimiento, solamente por hacer este movimiento, nos implica un precio adicional de 2 a 3 pesos por kilogramo de cordero. Un cordero de 40 kilos, pues serían 120 pesos más. En 10 corderos son 1,200 pesos. Ahora, habría que ver si con esos 1,200 pesos alcanzamos a solventar las situaciones de métodos hormonales y todas las situaciones nutricionales que están atrás de todo el manejo. El efecto de la nutrición en la reproducción de los ovinos, hay que entender que la alimentación es uno de los componentes más importantes, dado que la alimentación es lo que va a absorber el 75-80% de los costos de producción. Pero es a través de la reproducción que podemos pagar esa alimentación. Muchas de las ocasiones dicen, es que nos tenemos que basar en el mínimo costo. Al respecto, el profesor que me daba clases de nutrición hace algunos años, no muchos, hace 27, 30 años más o menos, hablaba de que las dietas de mínimo costo pues no eran lo más correcto. Él hablaba de dietas de máxima rentabilidad económica, y ponía el ejemplo: si un cordero tuviera la capacidad de comer todo el zacate que necesita para ganar 1 kilo de peso, pues tal vez ocuparía 30 kilos. Actualmente, pues el kilo de rastrojo de maíz, pues anda más o menos en 1,20, 1,30 pesos el kilo. Quiere decir que se llevaría 30 pesos por kilogramo de alimento. Si nosotros utilizamos un alimento bien elaborado, como que muchas veces nos hacen llegar los amigos nutriólogos, y tenemos que nos cueste 7 pesos, y tenemos una conversión alimenticia de 4 a 1, ya una conversión alimenticia de 4, pues está más o menos, en razas cárnicas, pues es un poquito alto. Estaríamos hablando de 28 pesos. Quiere decir que por el simple hecho de utilizar un alimento concentrado, nos estaríamos ahorrando 2 pesos por kilogramo de cordero. En este sentido también, en el caso que el borrego tuviera la capacidad de comérselo, pero como no va a tener la capacidad de comérselo, entonces normalmente lo que estamos haciendo es perder, y el animal no va a poder expresar su máximo potencial productivo. Obviamente eso va a repercutir en situaciones como la sanidad, mayor frecuencia de enfermedades, y no va a poder expresar toda su capacidad genética o el potencial de crecimiento, de prolificidad, todo su potencial productivo que tiene. En conjunto, todo esto pues hace sistemas de producción eficientes. Entonces, la alimentación, ¿por qué es importante? ¿Por qué los nutriólogos defienden tanto su área de estudio? Pues es muy sencillo. Todos los animales tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Ese maldito la costumbre no nos lo hemos podido quitar. El consumo es diario, y ese costo de ración es el que nos va a permitir subir o bajar los costos. Y obviamente esa ración debe de ser lo suficientemente buena para cubrir las necesidades de los animales. En este sentido, ¿qué necesidades son las que se tienen que cubrir? ¿Cuál es la característica nutricional? En el caso de las ovejas, vamos a ver 3 aspectos fundamentales. Uno que es mantenimiento, es decir, que el animal no gane ni pierda peso, pero tampoco se nos muera. ¿Sí? Esa es la situación de mantenimiento. La reproducción, que puede expresar su máxima potencial para quedar gestante y llegar al parto. Y a partir de ahí viene una etapa sumamente importante, que es la lactancia. Esa lactancia que va a generar la remoción de reservas corporales de manera muy acelerada, y que va a generar la pérdida de condición corporal, lo cual va a limitar el reinicio de la actividad ovárica.
En términos de los requerimientos del cordero, bueno, pues el mantenimiento, volvemos a lo mismo, que no se nos muera, que regule su temperatura corporal y que no gane ni pierda peso. Sin embargo, aquí la otra cosa que nos interesa es la ganancia diaria de peso, es decir, que crezca. Entonces, en un esquemita hacemos las etapas fisiológicas que tienen que pasar los animales, pues es el mantenimiento, el empadre, la gestación, el mantenimiento, pues únicamente cubrir sus necesidades, que no se nos enflaque y mucho menos que se nos muera. El empadre es importante para la producción de gametos y reconocimiento de la gestación. Durante el proceso de gestación es la formación del feto. Una vez que se formó, empieza el crecimiento y hacia el final de la gestación, la creación de reservas corporales a través de las cuales se va a dar la producción de leche para mantener una lactancia y evitar los cambios de peso bruscos en la oveja. Entonces, en un resumen, aquí un adaptado del NRC, en ovejas para 50 kilogramos de peso vivo, pues se habla de que necesitan 1.75 megacalorías de energía metabolizable y 69 gramos de proteína cruda. Cuando vamos a la otra parte, que es el último tercio de gestación, por el reto que implica esta situación, que ahorita la vamos a explicar, vemos que en energía sube a 2.76, en gestación doble ya son 3.5, y en gestación triple 4.03. Hablar de 1.75, pues tal vez no necesitaríamos grandes cantidades de grano. Hablar de gestación simple, ya ocupamos necesariamente maíz, sorgo, algún tipo de grano que está aportando suficientes cantidades. Pero ya hablar gestaciones dobles o triples, ya necesitamos ingredientes sumamente con una densidad energética muy alta que permitan en un momento dado cubrir esas necesidades. ¿Sí? En términos de proteína cruda vamos viendo 69 gramos, 126 gramos en condiciones de gestación simple, en gestación doble 155 gramos y gestación simple 173 gramos. Hay que recordar que de la parte más cara de la dieta, quitando los minerales, es la parte de la proteína. Eso quiere decir que a medida que tenemos un animal gestante y con mayores requerimientos por el tipo de gestación, pues van a ser dietas mucho más caras. Y durante la lactancia, ni se diga, las condiciones son más demandantes. De hecho, en todo el NRC, si lo revisamos, no hay una parte donde diga en lactancia, en la primera parte, y que no pierda peso. Todas nos van a decir hasta cuánto peso vas a estar dispuesto a que tus ovejas pierdan para la producción de leche. Y eso es porque qué bueno sería que la producción de leche se diera a partir de lo que come el animal, se pasa al rumen, se degrada y todos los metabolitos que se producen fueron a la ubre y a producción de leche. Sin embargo, no es así. Eso pasa, come el animal, pasa al rumen, se absorbe en los metabolitos, van a pasar a formar reservas corporales y es a partir de la degradación de las reservas corporales que se va a dar la producción de leche. El objetivo de una dieta bien balanceada es recuperar esas reservas corporales que se van a perder al momento de la producción de leche. Sin embargo, a medida que avanza la lactancia, bueno, pues a la mitad ya sin pérdidas de peso, vamos viendo que incluso bajan los requerimientos de energía y proteína, sin embargo, pues siguen siendo elevados. En el caso de los sementales, ojo, casi nadie se preocupa de revisar los sementales, aunque son de los animales más caros y la joya del rancho, en muchas de las ocasiones, nadie se ocupa de ellos, porque todo el mundo asume que el semental, por estar con las hembras, de manera mágica las hembras van a quedar gestantes. Nadie se preocupa si el semental tiene buena libido, si el semental tiene buena capacidad reproductiva, si el semental tiene problemas de salud y que le impidan la cópula con las hembras. Nadie se ocupa de eso, mucho menos de las situaciones de alimentación. Con que esté comiendo lo mismo que las ovejas, con eso nos basta y sobra. Sin embargo, vemos que sus requerimientos son un poquito más elevados que en el caso de las ovejas. Sobre todo porque pues, son animales más grandes, más pesados. Durante el mantenimiento decíamos simplemente con que se cubran las funciones básicas de respirar, movimiento, regular su temperatura corporal, que este es un punto muy importante en condiciones de trópico. En condiciones de estrés, la temperatura se tiene que regular, tiene que aumentar toda la vascularización para poder enfriarse el animal, pero también va a haber un efecto del estrés en el consumo de alimento.
va a bajar. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico no existen limitaciones y puede ser una alimentación de bajo costo. Hay que verificar la condición corporal antes de un empadre, donde si tenemos ovejas sumamente flacas, es decir, que estén de 2 a un poquito abajo, bueno, pues necesitamos obligadamente suplementar. Y cuando tenemos animales excesivamente gordos o arriba de 3.5, pues tenemos que corregir la dieta, ¿verdad? Estas condiciones corporales nos van a indicar o son un buen indicador de cómo está nuestro plano alimenticio desde el punto de vista práctico. Si los animales están comiendo lo suficiente para mantenerse en forma, pues se van a mantener delgados o como los hayamos agarrado. Si no les está alcanzando, entonces va a empezar a agarrar de sus ahorros corporales, de sus reservas corporales, y esas reservas se las va a empezar a gastar y vamos a encontrar animales sumamente flacos. Si nuestra dieta está excedida o estamos dando de comer más nutrientes de los que tiene, pues el animal va a mantener sus funciones y lo demás lo va a almacenar en forma de grasa y músculo, teniendo animales sumamente obesos. ¿Esto cómo lo determinamos? A través de checar la condición corporal, palpando la parte de la región lumbar, qué tanto se sienten los procesos espinosos y transversos, y eso nos va a indicar qué tan gordo o flaco está el animal. En este sentido, en grasa se codifica una hormona que es la leptina. Esta leptina va a ser la encargada de indicarle al animal directamente en el cerebro que también están las condiciones nutricionales para reproducirse o no reproducirse. Esta leptina puede modular el poder reproducirse o no reproducirse. Si la leptina codificada en el tejido adiposo es muy baja, entonces va a inhibir la secreción de hormonas a través de que se secretan del hipotálamo y por lo tanto no va a haber la parte de estimulación en los ovarios. Por el contrario, si la cantidad de leptina es exageradamente grande a través de la cantidad de grasa que se deposita, entonces lo que va a hacer es inhibir los factores intraováricos para que aunque haya secreción de gonadotropinas, no haya, puede haber desarrollo folicular, pero no haya la ovulación. Ese es en animales que al menos en el centro del país se les conoce como animales gorras, que ya no que no quedan gestantes. Entonces, estos folículos que crecen y que no llegan a ovular, con el tiempo se vuelven quistes y por lo tanto tenemos que dar tratamiento para todo esto y una de las primeras partes es regular la dieta para que el animal recupere su condición corporal. Si no, bueno, pues es desecho, ¿no? Entonces, la preparación de las hembras debe de considerar la suplementación nutricional, ya dijimos, si están flacas, se les da un complemento alimenticio o flushing, si están muy gordas, entonces se regula la dieta paulatinamente, porque también podemos entrar en problemas de un balance energético negativo y vamos a tener problemas de salud emocional. Aplicación de selenio, en muchos de los casos se recomienda debido a que es un microelemento de gran importancia en la reproducción. Y bueno, también verificar las condiciones sanitarias. Sin embargo, las estrategias en que se maneja que la nutrición puede regular la condición, bueno, la reproducción se propone en 3 partes. Uno es a través de la producción de reservas corporales, es decir, la cantidad de proteína, glucógeno y grasas que pueden ser capaces de degradarse. Es decir, van a regular las condiciones, va a estar regulado por la condición corporal. Un animal que esté delgado y que empieza a mejorar su condición corporal, la respuesta reproductiva va a ser muy buena y vamos a tener más facilidad con que quede gestante. La otra parte es la predicción cuando la dieta ofrece la mejor oportunidad de reproducción. Es decir, a lo largo del año tenemos épocas de escasez de forraje, tenemos épocas de abundancia de forraje, lo cual los animales a lo largo de los años lo han traducido, al menos en el caso de ovejas y cabras, lo han traducido como estacionalidad reproductiva, de tal manera que hay épocas del año en las que no van a estar ciclando porque no hay suficiente comida y eso va a estar mediado también por esa hormona que es la leptina, ¿no? Entonces, eso se conoce como la estación reproductiva, donde va a haber un periodo de secas donde las ovejas no van a tener reproducción y va a haber un periodo de abundancia donde las ovejas van a estar ciclando de manera natural. Y actualmente es la parte en la que hemos estado colaborando con algunos de los profesores, con el doctor Eber, que va a presentar, con el doctor Miguel Calzada,
donde el monitoreo del ambiente nutricional y su vínculo con los procesos reproductivos. No necesariamente tenemos que generar cambios en la condición corporal, sino que en el momento oportuno, el ambiente en términos de metabolitos, ya sea glucosa, insulina, pueda ser detectado por el animal y decir, estamos empezando a mejorar la dieta, es momento de reiniciar la actividad reproductiva. Esta parte se nos hace muy interesante porque aunque los nutriólogos y muchas veces cuando damos clase, lo ideal es que decirle a los alumnos, no, es que los animales siempre deben de tener una condición corporal de esta situación. Las condiciones ambientales y económicas no siempre nos permiten tener los animales en la condición corporal óptima. Tenemos que aprender a regular y cómo solventar las partes donde el suministro de alimento no es el adecuado, pero tenemos que trabajar para tener los mejores resultados en términos de reproducción, para que ese poquito que podamos recuperar de condición corporal o del ambiente nutricional nos pueda repercutir en cantidades importantes de crías nacidas. Durante el empadre, la alimentación es determinante, ya que el estado nutricional puede generar cambios desde evitar la ciclicidad en los animales, evitar las ovulaciones, hasta reducir su capacidad en términos de la procreación o la producción de crías, ¿verdad? Y obviamente también en los sementales una deficiencia en la alimentación genera una reducción en la producción de espermatozoides y obviamente una menor capacidad de fertilizar hembras. No es lo mismo que un semental tenga que empadrar 5 o 6 borreguitas a que un semental tenga que estar empadrando y gestando 20 a 30 ovejas de manera mensual. La capacidad reproductiva es sumamente diferente y obviamente en uno tiene que expresar su máximo potencial, en lo que en el otro, bueno, pues se la puede llevar tranquilona, sin problema de expresar ese potencial. Sin embargo, ¿cómo es que actúa la parte de la nutrición en términos del ovario para mejorar la capacidad reproductiva? Todas las hembras nacen con una población folicular de óvulos ya destinada, a diferencia del macho que va a estar produciendo los espermatozoides de manera constante. Estos óvulos empiezan su desarrollo en una etapa en donde el crecimiento inicia por factores genéticos, es decir, se activan solitos, porque ya es el momento, porque se tienen que estar reactivando de manera natural. Sin embargo, estos empiezan a crecer y estos folículos empiezan a generar un hueco, donde en el centro va a estar el óvulo y alrededor de ese hueco se va a llenar de líquido. Alrededor de ese óvulo, ese hueco va a generar la producción de líquido, que es el líquido folicular, que va a empezar a contener una cantidad importante de estradiol. Ese con el tiempo va a crecer y ese hueco, conocido como antro, se va a hacer más grande y va a haber una mayor acumulación de líquido, con lo cual va a tener una mayor cantidad de estrógenos. Algunos van a seguir creciendo, algunos pues no van a continuar su crecimiento y se van a destruir en un proceso que se conoce como atresia folicular. Sin embargo, cuando llegan a la etapa de selección, únicamente va a haber 3 o 4 folículos que van a tener un crecimiento importante, una buena cantidad dentro, y ahí va a depender de que el folículo mayor va a cambiar el tipo de dependencia a las gonadotropinas. Ya no va a depender de la hormona folículo estimulante, que es la que se encarga de que crezcan. Ahora va a depender y va a terminar su crecimiento a partir de la hormona luteinizante. Entonces cambia sus receptores a hormona luteinizante y mañosamente, para que los demás no hagan ese proceso, genera una sustancia que se llama inhibina. Como él ya no depende del FSH, manda una señal donde se suspenda la secreción de inhibina, los otros folículos ya no pueden crecer y él continúa su desarrollo hasta la ovulación en un proceso que se conoce como dominancia. Entonces,
esa dominancia va a permitir que sea un solo folículo el que llegue a ovular. Entonces, vamos a ver que en los folículos primordiales, en ese proceso de reclutamiento, bueno, va a haber una gran cantidad, sin, que van a tener 0.1, 0.2 milímetros, 0.5. En los últimos, desde los 6 meses antes hasta los 2 meses antes, pero va a ser hasta el día 9, previo a la ovulación, cuando empieza ese proceso de crecimiento más acelerado, y es donde viene el 50 al 80% de la atresia folicular, de la destrucción de esos folículos que no van a ovular, para que al momento del estro pueda haber uno o dos folículos que estén ovulando. ¿De qué va a depender? Que nosotros le demos esa capacidad para que todos esos folículos tengan ese cambio a la dependencia de LH. ¿Y eso de qué va a depender? De los factores intraováricos. ¿Cuáles son esos factores intraováricos? Un incremento en insulina, bueno, en glucosa, va a generar que haya un incremento en insulina. Esa insulina va a permitir que a nivel intraovárico se secrete un factor que es el factor de crecimiento tipo insulina tipo 1, que es el IGF-1. Ese va a permitir la expresión de dos factores, tres factores, que es el factor de crecimiento y diferenciación 9, el factor morfocinético óseo 15 y el factor de desarrollo endotelial, que va a permitir que se expresen los receptores para la LH. Y eso va a generar que tengamos dos o tres ovarios. Entonces, ese es los factores importantes. Esta gráfica la construimos a partir de una serie de rebaños en donde estuvimos haciendo encuestas, bueno, diagnósticos de gestación posterior a la inseminación, y veíamos que a medida que la condición corporal subía, la fertilidad también subía. Sin embargo, observamos esta parte, donde la condición corporal era muy mala y la fertilidad fue muy buena. ¿Eso a qué se refería? Que hay momentos en los que no necesariamente la condición corporal debe ser buena, sino que ese ambiente nutricional debe de tener la señal suficiente para darle el empuje a los ovarios y que haya esa capacidad de fertilizar. Al final de cuentas, esto es un proceso que se ha observado durante muchos años en condiciones de traspatio. Sin embargo, pues el problema es que al final de cuentas no atendemos este último tercio de gestación. Este último tercio de gestación es un reto, dado que el rumen ocupa un espacio, el feto va a empezar a reclamar más espacio, igual que el útero, y por lo tanto va a reducir el espacio del rumen. Tenemos una menor capacidad de ingesta, pero tenemos mayor demanda de nutrientes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Reducir el volumen de la ración, aumentar la concentración de nutrientes en una situación que es alimento concentrado. ¿Sí? ¿Esto en qué se traduce? En que, si vamos a ver aquí un ejemplo, los días de gestación 70, 100, 125, 150. ¿Cuánto pesa el útero grávido? A los 70 días pesa con una gestación 1.5 kilos, a los 100 3 kilos, pero a los 150 días, es decir, al final ya pesa 8 kilos y medio. Con una gestación doble pesa 14 kilos y medio. Imagínense el tamaño. Entonces, ahí vienen las condiciones. En esta gráfica son resultados de inseminación artificial, donde vemos los pesos al nacimiento. Aquí, más allá de que si son de inseminación o si son de los sementales que se tenían en el rancho, vamos viendo que por cada kilo de nacimiento que tengan los corderos, va a aumentar 5.6 veces el peso al nacimiento, 6.1 veces el peso al nacimiento, en el caso de Dorset 6, 5.6, 5.8. Es decir, por cada kilo que mejoremos el peso al nacimiento, y eso lo hacemos a través de un ambiente nutricional bien establecido, vamos a tener 5.6 kilos de ganancia extra en los animales al destete. Esa es la importancia de una buena nutrición. Además, al haber una buena nutrición, un buen desarrollo de los corderos y una buena condición corporal de las ovejas al parto, pues va a haber mayor producción de leche. Por lo tanto, vamos a tener corderos con mayor capacidad de crecimiento y la remoción de reservas corporales no va a permitir que baje esa condición corporal por debajo de 2.5, con lo cual la energía y la cantidad de leptina circulante va a permitir que haya un reinicio de la actividad ovárica lo más pronto posible. Pues hasta ahí dejaría. No sé si existe alguna duda o a qué hora son las preguntas. Muchas gracias.